Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Arteta se ha vestido de Mourinho este fin de semana y le ha arrancado un empate a 0 al Manchester City de Guardiola, que deja como claro beneficiado al Liverpool. El Dortmund le pone al Leverkusen de Xabi Alonso la Bundesliga en bandeja de plata. Ganó el Dortmund 0-2 en el Allianz al Bayern de Múnich y estaremos analizando ese partidazo. También el Paris Saint-Germain casi cierra la Liga Francesa con ese 0-2 a pesar de jugar con un futbolista menos. Estaremos hablando de todo esto y más. Haremos nuestro 11 ideal sub-21 del mes de marzo, pero esta semana hemos invitado a Axel Torres y a Veljko Paunovic para hablar de fútbol y Balcanes. Axel Torres acaba de publicar Crónicas Balcánicas, un libro de sus viajes futboleros a los Balcanes en los últimos 10 años. Y Veljko Paunovic vivió en primera persona los Balcanes durante la guerra y también a posteriori. Esta semana en Play Fútbol, Balcanes, fútbol tras la alargada sombra de la guerra. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Lo hagáis corriendo, en el tren, paseando, fregando los platos, que yo soy muy de escuchar podcast fregando los platos, en Ser Podcast o en vuestra plataforma preferida. Y bueno, los que nos dais cariño, nos dejáis comentarios o le dais like a los programas, mejor que mejor. Vamos a estar con la actualidad enseguida. Pero tenemos en el estudio a Axel Torres. Hola Axel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Enhorabuena primero de todo porque me he leído el libro y me ha parecido una gozada. No sé cómo te lo montas, Axel, te lo digo en serio, para tener o sea, que sea un Axel con personalidad en la radio, en la tele y escribiendo. No te digo que seas una persona distinta, pero que te sabes adaptar muy bien a cada uno de los medios. Y el Axel escritor, no te voy a decir que es el que más me gusta de los tres porque no, pero con este último libro te digo que he flipado. O sea, me ha encantado, como una especie de cuaderno de bitácora de tus viajes a los Balcanes y me ha encantado. Enhorabuena, lo primero. Bueno, gracias. No sé, sí entiendo que cada medio tiene su registro. Al final yo, cuando era joven, quería dedicarme al periodismo sin tener una predilección clara por ningún medio y por lo tanto pues intenté cultivarlos todos en la medida en la que era posible y bueno, escribir siempre me ha gustado. La verdad es que de joven escribía casi diarios personales, que incluso a veces los repartía entre mis amigos, o sea que no se quedaban en secreto, ¿eh? Tenía ya ese gusto por compartir, por abrirme un poco con respecto a las cosas que me preocupaban. Y bueno, este libro pues sí está escrito en un tono, yo diría que similar a los anteriores, probablemente es más sobrio, probablemente, salvo en un pasaje muy concreto, el gran protagonismo recae en el territorio que estamos visitando, no tanto en cómo lo observo yo. Y bueno, muy contento con cómo ha quedado porque ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso que ha costado, que ha estado parado a veces demasiado tiempo y que muchas veces pensé que no iba a poderlo terminar, ¿no? Entonces ya es una satisfacción ver que se ha publicado y bueno, ese era el objetivo al fin y al cabo. Luego que lo lea más o menos gente, que guste más o menos, pues ya se verá, pero la meta que yo me planteé era terminarlo y eso ya está hecho. Al principio del libro vienes a decir algo así como que los Balcanes
te fascinan, te apasionan y al mismo tiempo te generan algo de pena, vamos a decirlo así. ¿De dónde nace, Axel, esta pasión por los Balcanes? A ti te gusta mucho viajar, pero te atrae especialmente la zona de los Balcanes. Sí, me atrae absolutamente. Creo que tiene que ver con que mientras yo era un niño, pues un país que se llamaba Yugoslavia y que jugó el Mundial del 90, se convirtió en 6 repúblicas distintas y de repente la selección yugoslava dejó de jugar y empezaron a jugar equipos nuevos y bueno, esa transformación pues la viví con curiosidad, en un primer momento y después con un interés mayor, incluso por cómo había sido ese proceso y por preguntarme por qué se dio, por preguntarme si era evitable o inevitable, de quién era la responsabilidad. Y sí, es un lugar que me fascina porque tampoco llego a grandes conclusiones, más allá de que evidentemente las guerras que hubo en los 90 fueron terribles y desde luego deberían haberse evitado en la medida de lo que hubiese sido posible. Pero por un lado me genera mucho interés y simpatía el país que fue, es decir, un país en el que conviven varias lenguas, varias religiones, varios alfabetos, por lo tanto un país muy rico y que desde luego yo creo que manejó perfectamente esa diversidad. Y al mismo tiempo, los países nuevos que han salido después también me han despertado interés ver cómo ha sido ese proceso de empezar a caminar solos, también en el fútbol, ¿no? Es decir, hemos pasado de una selección yugoslava muy potente a selecciones que tienen menos de dónde elegir y, sin embargo, Croacia ha conseguido los mejores resultados de la historia ahora que es independiente. De hecho, Croacia ha llegado mucho más lejos de lo que llegó la selección yugoslava en ningún mundial. O sea, Yugoslavia no pasó de cuartos de final y Croacia, sin embargo, en 2018 es subcampeona y en 2022 es tercera, ¿no? O sea que eso también es extraño que haya sido así, pero se ha dado de esta manera. Bueno, creo que Luka Modric tiene mucho que ver con eso. Te iba a hacer una pregunta también de Croacia y Serbia y de cómo compiten, pero la dejo para después porque me interesa, tú que has pisado todos los terrenos, hasta qué punto la guerra y lo que ha venido después de la guerra, esa pobreza que ha habido, las dificultades para el desarrollo propiamente, lo has vivido en primera persona, hasta qué punto han afectado, han tenido un impacto en negativo, vaya, en el fútbol, en las canteras y demás. Bueno, yo creo que en el fútbol, desde luego, lo que ha tenido un impacto es en los clubes, por ejemplo, que eran clubes muy grandes, los 4 gigantes de Yugoslavia, que eran Estrella Roja, Partizan, Dinamo de Zagreb y Hajduk Split. Hay una serie de circunstancias. La primera es que sus ligas se hacen mucho más débiles. O sea, la liga serbia es mucho más débil de lo que era la liga yugoslava, la liga croata es mucho más débil de lo que era la liga yugoslava. Pasan a tener una competición interna menos exigente, que interesa a menos gente, que por lo tanto incluso a los propios seguidores de los equipos les estimula menos y luego pues económicamente también es un mercado menor, ¿no? Vender la liga croata es más difícil que vender la liga yugoslava. Por lo tanto, los clubes han pasado de ser equipos como Estrella Roja en el 91, que es campeón de Europa, que tenían grandes posibilidades en Europa, a no tenerlas. También ha habido otros factores. La ley Bosman, por un lado, aunque es verdad que la mayoría de países balcánicos no forman parte de la Unión Europea, pero yo creo que Bosman cambia mucho el fútbol y en el momento en el que los jugadores comunitarios pueden empezar a circular libres, eso también incluso a los extracomunitarios les da más facilidades, porque al final
si antes los extranjeros, los cupos de extranjeros los ocupaban todos los extranjeros, ahora solo los ocupan los extracomunitarios, de modo que hay más oportunidades también para los extracomunitarios de salir, ¿no? Y bueno, también creo que evidentemente a nivel de infraestructuras, pues ha habido otras prioridades en esos países después de las guerras. Algunos han evolucionado mejor que otros. Desde luego, Croacia entró en la Unión Europea muy pronto, ha desarrollado una industria del turismo muy grande. Croacia es un país que ha crecido económicamente mucho más que Serbia, por ejemplo, o que Macedonia, para citar un caso muy, muy claro, ¿no? O sea que está claro que lo que ocurrió en los 90 tuvo un impacto. Al final en el libro lo que vais a poder encontrar son las vivencias puras y duras de Axel, cómo las iba viviendo en cada uno de esos viajes. Y a mí me gusta especialmente, Axel, cómo nos presentas, cómo nos describes a personajes tan variopintos como el presidente de la Federación de Kosovo, a Milot Rashica, que siendo un adolescente en el último partido que juega en Kosovo le hacéis una entrevista, le hacéis unas preguntas y sobre todo unas fotos, que las fotos del libro están muy bien también, o incluso un taxista que en este caso os ayuda a recorrer Albania. Al final, Axel, me da la sensación que metiéndote un poco en la cabeza o presentándonos, describiéndonos a algunos de los personajes, haciéndoles preguntas y con sus respuestas, sean quien sean esos personajes, acabas sacando contenido súper interesante de cada uno de ellos, y me parece que una de las claves de que el libro sea tan bueno, a mí al menos me parece esa. Sí, tuvimos suerte con la gente que conocimos. Desde luego en el primer viaje es casi un milagro todo lo que nos ocurre, porque se cruzan con nosotros personas que acaban teniendo un protagonismo muy grande, y algunas de ellas se cruzan por puro azar. Otras, como es el caso de la gente de fútbol de Kosovo, pues los fuimos a buscar y ellos tuvieron mucho interés en recibirnos, porque en aquel momento la federación no estaba reconocida y desde luego les interesaba mucho que su caso se explicara en España, especialmente en España. El hecho de que fuera España creo que tuvo mucho peso. Para ellos España era muy importante. Al final es un país, el único país, digamos, de los países fuertes de Europa, el único país que no les reconocía, ¿no? Entonces está claro que querían contar su versión, querían ofrecer una imagen buena y bueno, casi nos organizaron un tour por el país, y no te diré que montaron partidos de fútbol solo para nosotros, pero casi lo pareció. O sea que sí. Y luego, pues ya te digo, hay cuestiones de puro azar. Bulnet, que es un personaje que yo creo que es de los más interesantes del libro, pues lo descubrimos en un autobús y luego nos acompaña hasta el final, ¿no? O sea que también tuvimos suerte, claro que sí. Para cerrar, Axel, perdón, te quería preguntar precisamente por Croacia y Serbia. Ahora le preguntaremos a Veljko Paunovic. Tú estuviste, si no me equivoco, en Nueva Zelanda en 2015 viendo a Serbia proclamarse campeona del mundo sub-20. Al final, en la absoluta, a mí me da la sensación que Croacia compite por encima de sus posibilidades. Tú has hablado antes de Luka Modric, estoy de acuerdo, pero lo que le acompaña no sé si es para llegar de manera consecutiva a una final y a unas semifinales de un mundial. Y en cambio Serbia, con una generación que prometía muchísimo, con futbolistas de un talento tremendo, está compitiendo, yo creo, bastante por debajo de lo que se puede esperar de ellos. No sé si tienes alguna teoría, ¿sabes por qué se puede dar? Es así. Es decir, al final Serbia ahora mismo tiene un equipo con Mitrovic, con Vlahovic, con Milinkovic-Savic, con Kostic, con Tadic. Son jugadores muy buenos, Bueno, es difícil, ¿no? Les ha tocado en 2 mundiales consecutivos en el grupo con Suiza. Esos partidos se han convertido en partidos muy políticos, partidos que casi te diría que han sacado de sus casillas a algunos jugadores serbios, es decir, que no han podido mantener la cabeza fría como para jugarlos de la manera más inteligente, pero es cierto que en Suiza también los jugadores de origen kosovar la cabeza fría no la mantuvieron y sin embargo lo canalizaron para jugar mejor. O sea,
Granit Xhaka este año ha hecho muchos partidos buenos con el Leverkusen, pero igual el mejor partido de su vida es el partido que jugó contra Serbia en el último Mundial, ¿no? Y uno de los mejores goles de su vida es en el anterior Mundial. Y Shaqiri también ha marcado en los 2 Mundiales. O sea que es fácil intentar sacar una conclusión cuando sabes qué ha ocurrido, pero la realidad es que probablemente a Serbia le ha costado encontrar un entrenador que de verdad consiga sacar el máximo rendimiento del equipo. Yo, ya que citas a Veljko Paunovic y que vas a hablar con él, siempre he creído que Veljko Paunovic puede ser ese entrenador. No le han acabado de dar nunca la absoluta, pero los resultados en categorías inferiores fueron muy buenos y el equipo además jugaba muy bien, estaba muy bien trabajado. Él ha hecho su carrera por otros lugares. De hecho, extrañamente, decidió irse a Estados Unidos, después a México. O sea que ha sido un entrenador que esos pasos los ha dado en la CONCACAF y que yo creo que está muy preparado. Pero sigue Pixi Stojkovic ahora en la selección, que es una leyenda, como jugador fue muy, muy importante. Y vamos a ver si en esta Eurocopa, que también la van a jugar después de muchos años en los que no se metían en Eurocopas, era curioso, se metían en mundiales y no en Eurocopas, pues van a tener una oportunidad de hacer un buen papel, por supuesto que sí. De hecho, están en el grupo con Eslovenia, o sea que va a haber ahí un duelo ex-yugoslavo. Interesante. Axel, has presentado en Sabadell, has presentado en Barcelona, pero tienes varias citas más, ¿no? En Madrid, Sevilla, no sé si Bilbao también, tienes varias citas más. Sí, el 12 de abril en Sevilla, el 24 de abril en Madrid y el 25 de abril en Bilbao. En principio son las que tenemos cerradas y sí, pues con ganas de juntarnos con la gente que haya leído el libro o que quiera asistir a la charla, porque, siempre salen cosas interesantes de esos encuentros. Apuntadas, Axel. Mucha suerte y gracias por estar aquí también en Play Fútbol y contarlo. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Bruno. Hasta luego. Pues lo dicho, saludamos ya a Veljko Paunovic. Hola, Veljko. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Comentábamos ahora que fue campeón del mundo en 2015 con la sub-20 de Serbia. Ha estado en Chicago Fire en la Major League Soccer, en el Reading en segunda categoría. Su último trabajo, hace unos meses dejó el cargo de entrenador de Guadalajara. Además, Veljko, con una carta bastante emotiva en tu salida. Supongo que han pasado ya unos meses ya mirando mucho fútbol y poniendo la vista ya en el futuro, ¿verdad? Sí, correcto. Ha sido una experiencia fantástica. He disfrutado trabajando en un club grande con una estructura fenomenal, con una afición contando en millones de personas. O sea, una afición apasionada y muy volcada con el equipo. Y la verdad es que trabajando con Fernando Hierro y con su gente ha sido una fantástica experiencia. El primer año logramos llegar a 2 finales, fue inolvidable, la verdad. Y al final decidí y se lo comuniqué al club de que llegó un momento para mí para tomar la decisión de no continuar, aunque ha sido muy difícil, precisamente porque nos iba muy bien y hemos trabajado muy buena sintonía entre todas las partes, ¿no? Pero esto al final continúa y ya ahora disfrutando con la familia y disfrutando viendo fútbol desde este lado. Ahora hablaba Axel de juntarte otra vez con esa generación de futbolistas serbios. No sé, ¿tú ahora dónde pones el foco? ¿Dónde te ves entrenando? No sé si te quieres centrar otra vez en Norteamérica, tirar más de Europa. ¿Cómo te ves? Yo creo que al final para mí siempre ha habido criterios en este orden, ¿no? Primero, la gente con la que voy a trabajar. Segundo, los objetivos y luego los recursos que hay para cumplirlos, ¿no? Si esto todo encaja, y desde luego un proyecto que me emocione o entusiasme, porque creo que la pasión es el combustible de todos los que estamos trabajando en este deporte. Tú has tenido muchos entrenadores, muchos diferentes y muy buenos también en España. ¿Cuál ha sido el que te ha marcado más, Veljko? Yo creo que todos saben que todos empezamos por los principios, ¿no? Sí. Mi principio es mi padre, el que también ha sido entrenador en España, en Logroñés.
el que más me ha marcado mi carrera, digamos, mi padre futbolístico ha sido Radomir Antic en inicios de mi carrera en Atlético de Madrid y luego también en el Oviedo. Después ha habido muchos, de todos los entrenadores decimos que aprendemos también lo bueno y lo malo, ¿no? No lo malo, sino algo que a lo mejor no hay que hacer, para decirlo de esta forma. Y todos me han marcado. Bernardo Schuster, estar calmado, observar, no tomar decisiones cuando estás alterado y otras cosas, ¿no? Ser organizado y apasionado también como Unai Emery, de Luis Aragonés, tener esa presencia y ser determinante. No lo tuve mucho a Luis Aragonés, lo tuve en 2 pretemporadas, pero suficiente también para luego seguirlo y muchos más que no, o sea, pues la lista es muy larga de verdad y no quiero dejar a nadie fuera porque me han marcado todos. Belko, estamos haciendo la portada del episodio esta semana hablando del fútbol en los Balcanes. Estábamos hablando con Axel Torres y tú eres alguien que vivió en primera persona el inicio de la guerra. Si no me equivoco, tú tenías 13, 14 años cuando estalla la guerra y al principio, Belko, os quedáis allí, no sois de las familias que se van en aquel momento. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, bueno, primero fue el impacto más grave para mí a esa edad era que no podía jugar a fútbol. O sea, dentro del país sí podíamos continuar, igual que en España, a finales de temporada, sobre los meses de mayo y junio, había muchos torneos internacionales. Yo estaba jugando en Partizan de Belgrado, ya en esas categorías con 13, 14 años, ya estás compitiendo a un nivel muy bueno. Y yo quería medirme con esos equipos. Teníamos programados varios torneos, de hecho, en Italia, con equipos como la Juve, como Inter, otros equipos que venían de Alemania y otros más que no me acuerdo ahora mismo. Entonces, justo fue el día... Me acuerdo que fue día 4 de junio que teníamos que viajar y creo que las sanciones se habían implementado un par de días antes o algo así y le estalló todo el conflicto y para mí era, yo, o sea, ignorante que era, tan joven, yo decía, pero ¿qué tiene que ver la guerra con el fútbol, no? Pero sí que fue duro, desde ahí empezó ya obviamente a todo lo que luego impactó y las consecuencias de un conflicto que duró 4 o 5 años intensamente, pero que luego tuvo impacto tremendo a nivel social, político, económico y sobre todo de la reputación de unos pueblos que yo sigo pensando que podríamos haber tenido una manera más, o sea, una manera pacífica de despedirnos. ¿Cómo recuerdas también tu salida? No sé si la viviste con alivio por no tener que vivir más en aquella zona, en aquella época. ¿Cómo fue aquel momento? Bueno, pues es curioso, ¿no? Es una anécdota muy interesante. Bueno, por lo menos para mí la voy a contar. Yo tenía 16 años, ya estaba en el primer equipo y llevaba, por todos esos problemas, no se concretó, digamos, mi contratación para el primer equipo, o sea, el contrato profesional no lo tenía en ese momento, pero seguía jugando en primer equipo. Y en un partido que vino Atlético de Madrid con Miguel Ángel Gil y Miguel Ángel Ruiz como director deportivo, Miguel Ángel Gil era director general en ese momento, o sea, eso es el año antes del doblete, el año la temporada 94-95. Llegan a ver a Savo Milosevic, que tenía 21 años, yo tenía 16 y era nuestro ariete, marcaba goles y destacado en la selección también, joven obviamente, en perfecto momento, digamos, para lo que en Serbia o en aquella época Yugoslavia empezó a hacer la función de la cantera de Europa, ¿no? Entonces vinieron a ver a Savo Milosevic y yo entré, jugamos contra un equipo que nos lo puso difícil y entré faltando 15 minutos y me acuerdo que hice 2 asistencias a Savo, él marcó 2 goles y llamé la atención. Entonces, claro, Savo lo hizo muy bien, pero ¿quién es el chaval que acaba de entrar? Preguntaron, ¿no? Miguel Ángel, los 2 Miguel Ángeles, ¿no? Y decía, no, tiene 16 años, bueno, está sin contrato, alguien le contó, un agente les contó mi situación contractual.
y bueno, empezaron a seguirme a partir de ahí. Resultó que al final de esta temporada, en un partido que jugamos también con la Sub-21, yo ya llegué a jugar con la Sub-21 junto con Dejan Stankovic, entramos en el partido que le ganamos a Rusia por 5-4, entramos en el minuto 24, por unas circunstancias, para mí, la verdad es que no lo entendí nunca, pero el entrenador, íbamos perdiendo 0-2, y el entrenador, Slobodan Santrak, dijo, va, los dos al campo. Entramos, remontamos y jugando contra 4 y 5 años mayores, la verdad es que fue una experiencia tremenda ante el lleno pequeño Maracaná. Ese día fiché por Atlético de Madrid. El fútbol en la antigua Yugoslavia tenía una importancia muy grande, hay clubes históricos, Estrella Roja gana a principios de los 90, pero claro, entre el impacto propiamente de la guerra y el que ha tenido después, lo que podemos llamar la sombra, alargada sombra de la guerra, también ha tenido que ser fuerte y se sigue, supongo, notando a día de hoy, Belko. Si no me equivoco, creo que Estrella Roja ganó en 91 y creo que la final fue en mayo, o sea, fue justo... Con ese título que logró Estrella Roja fue justo el inicio o sea, el fin de una época de un país que jugaba muy bien a fútbol, apasionados, y jugábamos todos juntos. A partir de ese momento empezó la desintegración y obviamente todo lo que... ese momento era culminante para nuestro fútbol porque ha habido varias generaciones que intentaron hacer el asalto, ¿no? Mi padre jugó la final contra Real Madrid en el 66, por ejemplo, Partizan de Belgrado. Bueno, estuvo en el banco, tenía también 17 años. Una final que Veli Brovaso inicia marcando 0-1 en Bruselas, pero el Madrid remonta y gana 2-1. Por lo tanto, quiero decir, hubo varios asaltos de llegar a las finales. También mi padre jugó la final en 68, me parece que fue en Italia, el europeo, y nunca se logró, pero Estrella Roja culminó todos esos intentos previos que no se cumplieron y lo logró en 91, pero lamentablemente fue demasiado tarde para un país, porque se podía quizás, el fútbol ya sabemos que une o separa, ¿no?, a la gente muchas veces, lamentablemente, pero eso podía haber sido un momento de unión, pero creo que ha llegado muy tarde. Y lo que te decía de la posguerra, que también me interesa, Belko, lo posterior a la guerra, ¿cómo se ha gestionado, cómo ha afectado al fútbol? Sí, mira, en esa época no había tantas regulaciones, sobre todo con los chicos jóvenes. Entonces, muchos por los temas obvios de la guerra y otros por los temas políticos se tuvieron que escapar. En Serbia hay mucho emigrante en Austria, en Alemania, en Suiza. Entonces había muchos que se han ido y como pueden ver ahora hay segundas y terceras generaciones que juegan con esos países, con apellidos de los Balcanes, no solamente Serbia, ¿no? Y con lo que quiero decir, como no había tanta regulación, la gente se iba como fuera y por donde sea. También ahora ya tenemos un conflicto también que a mí me recuerda mucho en esa época, pero sabemos todos que los equipos y la selección ucraniana, jugadores ucranianos, ya tienen alguna manera de poder seguir ejerciendo, entrenando y jugando, pero eso para nosotros no fue al revés. Para nosotros estuvimos encerrados, veíamos cómo se aplazaban los partidos, veíamos cómo se desintegraba el país y la liga se iba perdiendo clubes. Entonces todo eso nos pilló muy mal y la verdad es que hemos sufrido muchísimo. La gente ya no iba a los campos. Todavía creo que estas consecuencias se ven en los estadios, que al menos que se juega un derbi entre Estrella Roja y Partizan o partidos en competiciones europeas, apenas se llenan los estadios. Y por una parte es por la seguridad, pero por otra parte sobre todo porque ese tiempo se cortó, digamos, una progresión natural de lo que en todo el resto del mundo ha ocurrido. El fútbol es un fenómeno social que en nuestro país, por lo menos, ha sido muy afectado. La verdad es que a nivel de selección ha tenido pocos triunfos. Serbia, uno de esos lo conseguiste tú, si hablamos de fútbol propiamente,
con el Mundial Sub-20 de los Milinkovic, Savic y compañía. No sé por qué una selección que tiene a Milinkovic, Savic, a Blajovic, a Mitrovic, Tadic, gente de ese nivel, Kostic en la banda izquierda, seguramente es incapaz de llevar al campo lo que esperamos de ella. Estoy de acuerdo de que es una generación maravillosa, es una generación que todavía está a tiempo a darle a Serbia otro triunfo como el que tuvimos en 2015, cuando nos subieron a la terraza de los campeones, donde solían ir solamente los jugadores de baloncesto, equipos de baloncesto y Novak Djokovic, o de balonmano o de voleibol también, y los de waterpolo también que ganaban, pero de fútbol nunca. Y por eso digo, creo que esa generación está bien conservada. La mayoría de ellos están jugando en buenos equipos y a buen nivel, a nivel europeo sobre todo. El caso de Sergei, creo que está jugando en Arabia, pero está jugando a un grandísimo nivel también, Sí. que yo lo sigo también ahí. Y su equipo va primero y creo que han alcanzado semifinales de la Champions League asiática. O sea, todo esto, a mí sinceramente me parece que todavía está a tiempo para que en esta Eurocopa Serbia pues haga un gran papel. Y yo te digo, internamente desearía pues llegar a la final y ganarla. Yo sinceramente, cuando llegué a Serbia les dije que vamos a hacer el primer día que llego a trabajar con esta generación, que eran sub-17. Yo les dije, yo estoy aquí para ser campeón del mundo, y les mostré el video cuando la generación de Šuker, de Boban, de Mijatovic ganaron en Chile en 1974, y les dije, yo quiero llegar ahí y voy a trabajar para eso. Y luego cumplimos todos los procesos, trabajamos bien, nos ayudamos cuando era difícil y nos exigimos cuando había que exigir al máximo, y se cumplió. 3 años después fuimos campeones del mundo. Está a tiempo de todo, me quedo con ese titular. Belko, ha sido un auténtico placer charlar contigo en Play Fútbol. Te deseamos suerte en el futuro como entrenador, te seguimos y un abrazo muy grande. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Que va todo bien. Buen tramo de portada, vamos ya con la actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, hemos tenido un gran fin de semana de fútbol internacional en el que la Bundesliga ha quedado prácticamente decidida, si no lo estaba ya también la Liga Francesa, con esa victoria en el clásico del Paris Saint-Germain contra el Marsella, y teníamos un a priori partidazo en la Premier que no lo fue para tanto, Paquillo. Yo decía en la introducción que Arteta se vistió de Mourinho, no lo decía como una crítica. A mí me parece que el Arsenal fue básicamente a intentar, a priorizar no perder contra el Manchester City, porque eso hubiera sido sobre todo, creo que un golpe anímico brutal, y a nivel de clasificación tener que remontarle puntos a City y Liverpool hubiera sido una locura. Esa estrategia de Arteta está recibiendo muchas críticas, pero a mí no me parece que se pueda criticar tanto un ejercicio defensivo el que hizo el Arsenal, que me pareció sublime durante los 90 minutos. Sí, a ver, yo entiendo la crítica porque quizás muchísima gente pues esperaba otro tipo de partido, ¿no? A priori tú entiendes que el Manchester City-Arsenal pues va a ser un poco más abierto, va a ser quizás como son los City-Liverpool, pero yo también entiendo que Arteta al final va cogiendo callo, ¿no? Como se suele decir, al final la experiencia a un grado, y ya vivió el curso pasado de lo que tú acabas de decir, esos perder puntos que te puede acabar costando el campeonato. Y entiendo su pragmatismo, por decirlo de alguna manera. Entiendo que priorice anular la virtud del rival antes que poner la suya sobre la mesa. Pero dicho esto, me parece más inteligente que una crítica. O sea, yo creo que el Arsenal defendió un nivel altísimo, muy concentrados, creo. Creo que tenían todo el chi en la cabeza de este partido, no podemos fallar. Ese balón que nos llegamos cualquier día hay que intentar dar un poquito más. Y bueno, también se podría hablar de Guardiola, que hablaremos, porque también esa versión un poquito tan controladora, manipuladora, también le sale ese ramalazo a veces al bueno de Pep. Sí, sí. Él ha visto que competía en Champions con los 4 centrales, y para los días grandes yo creo que Guardiola está tirando mucho de eso. El City jugó con
Ortega en la portería, con Akanji, Rubén Díaz, Ake y Guardiol en defensa. Esa era su defensa de 4 de inicio, aunque luego se lesionó Ake y entró Rico Lewis por Ake precisamente. Se puso Rico Lewis en la derecha y Akanji pasó a ser central. Rodri, Kovacic y Kevin De Bruyne en el centro del campo, Bernardo en una banda, Foden en la otra y Erling Haaland arriba. Mientras el Arsenal con David Raya en la portería, White, Saliba, Gabriel Magalhães y Kiwior en la defensa, con Jorginho y Declan Rice en ese doble pivote que ya se ha hecho con la titularidad, Odegaard en la media punta, con Saka en la banda derecha, Gabriel Jesús en la izquierda y Havertz arriba. Lo primero que me gustaría rescatar es el partidazo te diría, de los dos centrales, especialmente de Saliba, pero también Gabriel Magalhães en muchos momentos volviendo loco a Haaland. Es que además de anularle, de no dejarle recibir, de no dejarle girar, el Arsenal lo tenía muy claro, Paquillo, y yo creo que fue una de las claves del partido. A la mínima que algún jugador era superado, hacían falta, iba muy fuerte a cada uno de los duelos y creo que el dominio del partido lo tuvo la defensa del Arsenal. Quiero decir, se pudo jugar más o menos a lo que quería Guardiola o en la zona en la que quería Guardiola, más en la zona que quería Guardiola que otra cosa, pero en esa zona pasaban las cosas que había planeado Arteta. A ver, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que ese puede ser uno de los titulares, de que quizás el dominio de balón, la altura a la que jugó el City fue donde quería Guardiola y tal, pero evidentemente yo creo que el que tenía la media sonrisa esbozada era Arteta, porque estaba saliendo muy bien el plan que ha preparado toda la semana, incidiendo y siendo protagonistas sus centrales. Pero también hay que decir, Bruno, yo tengo que tener cuidado cada vez que hago un comentario de Haaland contigo, pero tengo que decir que ya podemos hablar de que está teniendo una temporada un poco aciaga. Vamos a olvidarnos de los números, que al final los números sirven dependiendo cómo lo interpretemos, pero no está fino. Para mí el noruego no está fino. Había otros tramos, otras temporadas, otros momentos incluso de este curso, que incluso teniendo problemas con centrales que le han hecho buenos marcajes, al final ha tenido ese tino, ¿no? Y a lo mejor no ha metido el gol a él, pero sí ha generado muchas más oportunidades para su equipo. Yo creo que Haaland no está atravesando un buen momento, y el City, este City más controlador, que el curso pasado demostró que en ciertos momentos el olfato goleador de su 9 le salvaba la papeleta, pues si encima te encuentras esa versión tan buena, para mí Saliba, Gabriel, evidentemente ambos, pero Saliba hizo un partido brutal, pues se juntó que efectivamente también Ben White, cuando ayudaba en ese momento un poquito más de lateral bajo, me parece una defensa del Arsenal como pocas veces hemos visto. A mí en el planteamiento del Manchester City me gustó una cosa, el Arsenal durante la temporada lo que le ha hecho estar en el punto en el que está especialmente es la presión. Es un equipo... Para mí es de los que mejor ha presionado. No sé si tiene la mejor presión de Europa, porque eso hay que medirlo seguramente a más tiempo, y ahí el Liverpool de Klopp me parece una auténtica burrada, pero el que mejor lo ha hecho esta temporada, el que mejor lo ha ejecutado, para mí es el Arsenal. Y cambia un poco el foco en este partido, porque sí que es cierto que en los reinicios, para que la gente nos entienda, cuando había saques de puerta, una falta en último tercio del campo del Manchester City y demás, en ese punto sí que presionaba alto, pero a la mínima que era superado y tal, bloque medio, bloque bajo, y no tenía ningún tipo de problema. Por tanto, cambia el foco el Arsenal, cambia el plan de partido habitual Arteta, y lo hace, creo que con éxito. Y para ese plan previsible del Arsenal de estar presionando arriba, a mí sí que me gustaba lo de Kovacic haciendo prácticamente de tercer central o de central por la izquierda, porque es un jugador que ahí te da muchos recursos. Si no es a través del pase, es a través de conducciones, regates. A mí me gustó el tramo inicial del partido de Kovacic, pero te leía en Twitter, y estoy bastante de acuerdo, que queda un poco desdibujado, ¿no?, el papel de Kovacic como centrocampista del Manchester City, especialmente si lo comparamos a lo que hacía Gundogan con la camiseta Sky Blue. Sí, yo creo que el combo, hablaba de Kovacic, porque al final está teniendo más protagonismo, pero yo creo que ni Mateus Nunes ni Kovacic están siendo ese combo que podía sustituir, que se nos entienda, el vacío dejado por Gundogan, porque son perfiles diferentes. Yo creo que Guardiola no ha acabado de entender lo que es Kovacic como futbolista, o las virtudes que sí tiene y que debería de darle al City un aire diferente, ¿no? Por lo que tú comentabas, esa conducción, ese regate, esa capacidad de saltar presiones, pero claro,
El plan de partido se le cae por completo esa opción de Kovacic como tercer central, ayudando en salida, saltando presión, cuando el Arsenal no presiona con la continuidad que suele hacer en cada encuentro. Entonces, al final, ese rol como acompañante de Rodri, Kovacic yo creo que es un jugador muy específico, que para todo lo que hemos relatado funciona muy bien, Bruno, pero para este City, a veces con las pulsaciones más bajas, de juntar pases, de muchos circuitos de asociación, bueno, al final sí, te va a funcionar porque tiene buen pie y sabe combinar en corto, pero para mí es un jugador infrautilizado y que no le veo encaje a largo plazo en este City. El Arsenal fue capaz de hacer daño después de las pérdidas del Manchester City, a pesar de que en líneas generales el City controló el partido. Alguna pérdida del City sí que la penalizó el Arsenal y generó algo de peligro, aunque hay que decir también que no es exactamente por los cambios, pero que después de los cambios de Guardiola sí que hubo un tramo final, un arreón final en el que el Manchester City fue superior y pudo haber ganado perfectamente el partido si la que tiene Haaland con la izquierda va para adentro, pero al final empate que, insisto, deja como principal ganador del fin de semana al Liverpool de ese crack que se llama McAllister y otros, Luis Díaz, Salah y compañía, pero qué pase le mete McAllister a Salah en el gol del egipcio. No está ni mucho menos decidida la Premier, va a haber una carrera 3 yo creo hasta la última jornada. Lo que sí parece decidido es la Bundesliga después del resultado del fin de semana, ese 0-2 del Borussia Dortmund, en el que volvió a ser fundamental, volvió a ser clave Adeyemi. Más allá del gol, creo que en el plan de partido muy claramente estaba que Adeyemi le pillara la espalda a un Kimmich que, no porque Kimmich estuviera mal, sino porque Kimmich juega con este nuevo sistema del Bayern, juega prácticamente de extremo cuando tiene el balón y no le da tiempo, o sea, es más lento que Adeyemi y encima tienen que empezar muchísimos metros más atrás, descolgaban a Adeyemi y así es como le pillan la espalda a Kimmich, marca Adeyemi el 0-1, también con un Ulreich que no es Neuer, y a partir de ahí se impone el plan de partido, lo que había pensado cómo hacerle daño Edin Terzic al Bayern de Tuchel. Sí, creo que fue muy inteligente Terzic, estudiando bien a lo que tú comentabas, lo que Tuchel está demandando a Kimmich, que coge mucha altura, que al final está muy enfocado a pesar de estar en el lateral para intentar nutrir a los puntas, a los Müller, Sané, Coman, Musiala, quien juegue, intentar asociarse, meter centros, buscar esos últimos metros. Y claro, fíjate que jugó Laimer, que es un jugador que también está muy acostumbrado a caer al costado derecho, que yo entendí que cuando vimos las dos primeras arrancadas de Jamie podía ayudar a sujetar esa zona cuando Kimmich subiera. Pero muy bien por parte de Terzic, un plan que sí se esperaba. Fíjate que han tenido que pasar casi una década para que el Dortmund volviese a ganarle al Bayern en casa, pero me parece normal que sea darle la pelota, buscar que se desespere un poco el Bayern de Múnich y encontrar esos resquicios y a partir de la pizarra con lo de Adeyemi, que es un futbolista, también lo hemos hablado aquí, Bruno, un poco alocado a veces, que no decide bien, pero que... Fíjate que la puntillita sí, para quitarle definitivamente la Bundesliga al Bayern, tuvo un partido redondo. Maneja las dos piernas, es rapidísimo, tiene mucho gol. Adeyemi yo creo que es un futbolista que tiene mucho que decir. Ha tenido problemas con las lesiones y yo creo que eso le ha frenado un poco. Pero a mí me parece un futbolista más que interesante. Rival del Atlético de Madrid en Champions, hizo una especie de 4-2-3-1 en el que Brandt jugaba por detrás de Füllkrug. Y no solo porque haya marcado también el que era el 0-2, pero me gustaría reivindicar el partido de Ryerson, del lateral noruego, entre otras cosas, Paquillo, porque frenó bastante bien a Musiala. A veces ese lateral histórico que defiende bien y que es rápido, sin ser un dechado de virtudes, igual ahora no está tan de moda, ahora se lleva más ese lateral que se asocia bien, que es casi un centrocampista más y tal, pero para partidos gordos, partidos en los que te tienes que enfrentar a un extremo, a un jugador de tres cuartos que te la suele liar, como es Musiala, Ryerson es un seguro de vida y creo que, insisto, más allá del gol, su partido es completísimo. Sí, y lleva una temporada muy buena, Bruno, jugando también esta ocasión a pie natural, pero ha jugado mucho también en izquierda ante la llegada de Max en este pasado invierno.
Efectivamente, no es ese perfil de lateral que moderno de asociarse mucho, incluso de ir a zonas interiores, sino que perfil de estar más abierto, de percute bien, tiene velocidad, pero luego tiene esas capacidades defensivas que parece que estamos perdiendo en los zagueros, que al final es lo que se le valora, ¿no? Y controlar a Murcia no es fácil. Luego a mí me parece un futbolista con poca prensa, con poco foco, pero que le está dando muchas cosas. El año pasado tuvo un poquito menos de repercusión porque recordaba a todo el mundo que hizo una muy buena temporada Wolf, reconvertido ahí, pero este año, ya te digo, a mí me parece un jugador más joven que, bueno, que podamos seguir sumando nombres de por qué no está Noruega en la Eurocopa, ¿no, Bruno? Totalmente. Hemos estado ya en Alemania, Inglaterra, nos vamos a Italia, Nápoles 0, Atalanta 3, otro gol de Koopmeiners, que de hecho empezó el partido en el banquillo. Son 11 goles en Serie A, superando los 10 que marcó la temporada pasada. Lleva 13 goles y 4 asistencias en todas las competiciones. Jugador que te puede actuar en cualquiera de las zonas del centro del campo, más en la base o entre líneas. Temporadón de Koopmeiners, Paquillo. A mí me parece, Bruno, uno de los centrocampistas más completos, con más nivel fuera de los grandes equipos que hay en Europa, pero sin lugar a dudas, porque es capaz de, como tú bien has definido, jugar en la base de la jugada, haciendo mover los hilos del equipo, conduciendo, organizando, marcando los tiempos. Te juega la doble media punta, el 3-4-2-1 de Gasperini, llegando a zona de remate, metiendo últimos pases, asociándose bien con los puntas. Incluso si por circunstancias del partido, que sabemos que es muy funcional, Atalanta, que no hay algunas que no son posiciones fijas, tiene que retroceder y si un central sube, quedarse abajo, también te rinde bien, que lo hacía incluso un rol parecido al que tenía Frenkie de Jong en el Ajax, de falso central a veces, lo hacía en la Z. Me parece un jugadorazo que encima ha tenido la suerte, bajo mi punto de vista, de caer en las manos de Gasperini, que siempre le tuerce un poquito más la tuerca para sacar un poquito más de potencial. Es que coincido 100% con lo que decía Paquillo, es que es completísimo. Es que te puede jugar en la base y te puede jugar en tres cuartos. Tiene un disparo impresionante desde la frontal del área. De hecho, en las faltas es un jugador peligrosísimo. No ha notado en exceso, voy a decir, la salida de Malinowski precisamente porque tiene la zurda, otra zurda, en este caso la de Koopmeiners. Como centrocampista, en los partidos en los que hay espacios, los lee bien y tiene zancada para apretar y para en esos espacios ser un futbolista también peligroso. Y es verdad que para jugar entre líneas ese último pase filtrado de calidad seguramente no es su mejor virtud, en eso no es Paquetá, para entendernos, pero domina el pase en largo, en las jugadas a balón parado, tanto directas como indirectas, acaba teniendo su peso. Es que promedia 1,8 pases clave por partido. Pases clave son esas acciones que acaban en ocasión, es decir, genera prácticamente dos acciones por partido que acaban en remate de sus compañeros. Insisto, 11 goles en Serie A por 10 que marcó el año pasado. Jugador muy a tener en cuenta. De hecho, ha sonado para el Liverpool. En la última semana llega a sonar para el Liverpool. Y Paquillo, te lo pregunto también en clave selección neerlandesa. Vamos a ver cómo lo dispone todo Ronald Koeman durante la próxima Eurocopa, pero a mí ver a Frenkie de Jong con Reinders, seguramente Frenkie de Jong con Reinders y Koopmeiners un poquito por delante, me parecería un centrocampo más que potente, teniendo en cuenta que Xavi Simons puede jugar de falso extremo, que también de falso extremo te puede jugar Gakpo. Al final, bastantes opciones en la medular para Países Bajos, con un Koopmeiners que creo que se está ganando ser titular en la próxima edición de la Eurocopa. Sí, para mí todo lo que no sabes lo titular, es verdad que está Birman, que está Schouten, que tiene opciones ahí diferentes, Países Bajos, dependiendo del contexto del partido, si quiere ser un poquito más conservador, con un doble pivote más en línea, pero yo creo que Frenkie de Jong y él, yo creo que deben de ser fijos. Luego ya la tercera plaza, Reinders, este último amistoso contra Alemania, jugó más enfocado a la media punta, cerquita de Mane y Memphis Depay. Pero vamos, nivel tiene como para eso. Y aparte de Liverpool, también leí que el Milan iba detrás de sus pasos. Yo creo que si te llamas Liverpool, con Maynard encajaría muy bien en lo que es Premier League, más allá de que no sabemos quién va a ser su futurible nuevo técnico si va allí, claro. Sí. Habrá que estar atentos al futuro de Koopmeiners, pero tiene buena pinta el futbolista neerlandés. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o bien en los comentarios de iVoox.
Nacho Menéndez dice: ¿qué pasa, cracks? Os sigo desde hace mucho y aprovecho hoy para estrenarme en comentarios. Ya que estamos en parón de selecciones, porque la pregunta la mandó durante el parón, y con el lío de los centrales de la selección, ¿por qué hemos tenido tanta prisa en nacionalizar a Lenormand teniendo a Zubeldia? Creo que se habla muy poco de él. ¿Qué opináis? Un abrazote desde Asturias. Pues te enviamos, Nacho, otro abrazo dirección Asturias. A ver, yo te digo tal cual lo veo, a ver, Paquillo, qué opinión tiene. La temporada de Zubeldia para mí es mejor que la de Lenormand, pero hace año y medio, hace 2 años, no sé exactamente cuándo fue, hace un año en este caso, cuando fue la nacionalización de Lenormand, no lo hubiera dicho. Y creo que el rendimiento que está dando Lenormand en la selección española está siendo bueno. Así que te diría que este año mejor Zubeldia que Lenormand, pero no me pareció ni mucho menos una locura y creo que Lenormand va a ser central titular en la Eurocopa y a mí me genera confianza. Paquillo, ¿cómo lo ves? Sí, su actualidad no es la mejor, estamos de acuerdo, pero yo creo que en el global me parece mejor central que Zubeldia. En líneas generales, a mí me transmitiría más seguridad con vista a hablar de nuestra selección, ¿no? Y es cierto lo que comenta Bruno, en su momento, cuando si hubiese sido justo ahora, pues dices, bueno, no sé, quizás sea por gusto del seleccionador, quizás pues sea por algún tipo de interés que no conocemos, lo de su nacionalización, pero en su momento yo lo entendí y lo vi bastante lógico y me parece un central dentro de que tenemos que olvidarnos que ya no tenemos un Piqué Ramos, ni un Puyol, ni nada, que ha habido un casting ahí muy abierto, pues me parece bastante fiable, sí. Javier Moreno dice: hola chicos, ¿creéis que Escocia puede ser una de las revelaciones de la próxima Eurocopa? Creo que por primera vez esta generación puede pasar a la segunda fase de una Euro. Pues la verdad es que en la fase de grupos con España estuvo formidable, pero también Paquillo viene de un par de malos resultados, es verdad que en amistosos. No sé cómo lo ves. Sí, viene un resultado muy malo con Irlanda del Norte, perdiendo en casa. Es verdad, vamos a ver, le ha tocado el grupo A con Alemania, con Hungría y con Suiza en la Eurocopa. Yo creo que tiene nivel para pasar, evidentemente. Suiza sabemos que compite muy bien en las fases finales. Me parece una selección que tiene nombres propios muy destacados, ya los muy conocidos, como Tierney, como Robertson, como McTominay, McGinn, que creo que sigue utilizando muy buenos recursos arcaicos, antiguos, clásicos, fútbol directo, físico, ida y vuelta, ser muy buenos defensivamente, con capacidad para plantear unas cosas cuando se juntan Christie, Gilmour, McTominay, diferentes. Pero no sé, yo como revelación me cuesta un poco de trabajo. Totalmente de acuerdo. Andoni 1993 dice: por si os apetece contestar con el lío de las declaraciones de México diciendo que la diferencia está en los jugadores que están en Europa, pero a la vez infrautilizando a Santi Jiménez. Esto da un poco escrito de aquella manera, Andoni. No, en serio, un abrazo, Andoni. Dice: ¿qué creéis que debería hacer la selección y cuál es el 11 ideal? Gracias, como siempre. Pues, Andoni, mira, lo primero de todo, te tengo que decir que en el podcast Catenacho W de Pepe del Bosque y compañía está explicado la semana pasada, en el episodio del lunes de la semana pasada, creo que están explicados los problemas de México y su fútbol de una manera formidable. Dicho lo cual, me voy a mojar y te voy a decir mi 11. Yo metería al Memo Ochoa, a Julián Araujo, que creo que ha dado un paso al frente este año en Las Palmas importante, con Montes y Johan Vázquez de centrales, con Gallardo lateral izquierdo, Edson de pivote, con Luis Chávez, y me gusta bastante de Tigres Sebastián Córdoba, el mediapunta, creo que está rindiendo a buen nivel. Metería a Orbelín Pineda en una banda, a Chucky Lozano en la otra y a Santiago Jiménez como referencia ofensiva. Por tanto, te respondo también, yo sí que utilizaría como titular a Andoni, a Santiago Jiménez. Más preguntas. David González Boyero dice: hola Bruno y gente de Play Fútbol. En primer lugar, enhorabuena por vuestra labor, que realizáis uno de los programas más interesantes que hay sobre el fútbol en la actualidad. Mi pregunta está relacionada con la cara oscura, por decirlo de algún modo, de este baby boom del que hablábamos aquí en el programa hace unas semanas. Dice: porque por un lado se idealiza el hecho de la precocidad, pero no se tienen tanto en cuenta aspectos a medio y largo plazo, lesiones recurrentes derivadas de un estrés prolongado, dificultad de mantener un nivel top durante toda una carrera, problemas de salud mental ante la presión y proyección. Pues David, estoy totalmente de acuerdo. Creo también que se tendrían que hacer estudios serios sobre el tema, porque ahora lo que tenemos son
tesis, teorías, conjeturas y creo que estamos hablando de algo bastante serio, pero sí, que un cuerpo a los 16, 17 años no está preparado para asumir la carga de un cuerpo de 25 años, yo creo que es evidente, y se enfrentan cuerpos de 17 a cuerpos de 25 cada vez más en el fútbol. Así que a priori estoy de acuerdo, pero insisto que habría que hablar seguramente con un profesional. Y vamos a cerrar con la pregunta de Mikel Albero. Dice, hola Bruno, ¿qué te parecería comentar la generación de futbolistas rusos que se está perdiendo tanto el ir al Mundial como la Eurocopa debido a las restricciones? Pues Paquillo, le metió Rusia un 4-0 a Serbia, ¿eh? O sea que, ojito con esta generación de la selección rusa, que no había jugado contra equipos europeos por el tema de las restricciones. Golovin, es verdad que no es nueva generación, pero está haciendo un temporadón en el Mónaco. A Zakarian le está costando más, por ejemplo, en la Real Sociedad. Y yo me he apuntado aquí un par de nombres. Safonov, el portero del Krasnodar, 25 años, y es súper joven, ahora no tengo la edad, creo que deben ser 20, 21 años, pero me gusta muchísimo el delantero de Dinamo de Moscú, Konstantin Tiukabin, es un falso 9, creo que son 9 goles y 8 asistencias los que llevan 20 partidos aproximadamente en Liga Rusa, así que apuntar este nombre, Tiukabin, escrito con Y, Tiukabin, futbolista de lo que más me está gustando, y dio de hecho una asistencia en ese partido contra Serbia en el que ganan por 4-0. Paquillo, cada vez más nivel en las preguntas de la Peña, nos lo ponen difícil esta gente. México, Escocia, Rusia, sí, pero yo desde aquí animo que sigan así porque a nosotros nos gusta y lo comentamos de récord, que vaya preguntas que nos hacéis, así que seguir así. Y el fútbol de selecciones que genera también preguntas, ¿eh? Nos han preguntado por la selección de Rusia, por la de Escocia, por la de México, y bueno, y no dejan de ser, la de Lamine no tanto, pero la otra, la de Lenormand y Zubeldia, no deja de ser también una pregunta en clave de selección. Así que bueno, que la gente nos va dejando sus cuestiones siempre. Paquillo, como siempre te digo, ha sido un placer. La semana que viene más, y habrá previa de Champions, así que va a ser fin de semana potente seguro. Un abrazo, Paquillo, y hasta la próxima. Vamos a finalizar con el 11 ideal sub-21 del mes de abril. Normalmente lo cerramos el último lunes de cada mes. En esta ocasión, por razones de agenda, como diría la Casa Real, pues lo hemos trasladado al primer lunes de mes. Marco Rodrigo Azcue, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal? Vamos con un 11, como siempre, variadito. Algún jugador de Liga Española, algún ex de la Liga Española también, pero en general bastante variadito como siempre, ¿eh? Sí, además tirando, como siempre, le damos alguna pincelada a la alineación, alguna que otra liga exótica, ¿no? Y en este caso nos vamos a ir creo que se dice, a la extraklasa polaca, a la primera división de Polonia. Pero bueno, para hablar de un jugador, pequeño spoiler, que dentro de 2-3 años todo el mundo conocerá, me atrevo a decir. Vamos allá. Bueno, empezamos precisamente ahí, en la portería, Marco. Sí, empezamos por la portería. En este caso nos vamos a la Liga Belga, al Eupen, para hablar de Gabriel Slonina, que es un portero estadounidense que la verdad es que venía como proyecto muy interesante, ha ido incluso a convocatorias con el equipo nacional y bueno, en esta última convocatoria no ha sido así. Se ha proclamado campeona de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, Estados Unidos, pero ha llevado a Turner del Forest, a Callender, el portero del Inter de Miami, y a Horvath del Cardiff. Se ha quedado fuera Slonina, que en cualquier caso es un portero que pertenece al Chelsea, que tiene contrato con el Chelsea hasta 2028 y que está cedido en ese club, digamos, satélite, perteneciente también a la Academia Spire de la Liga Belga. Bueno, es un tío de 1,93, buena envergadura, y tiene esa capacidad de que tienen todos los porteros que salen ahora de encontrar al hombre libre con bastante facilidad. Es diestro, le fichó el Chelsea del Chicago Fire por 9 millones de euros hace 2 veranos ya. Y bueno, vamos a ver, de momento la cifra de goles encajados en una liga como la belga y en un club como el suyo es bastante potente, le han hecho 2 por partido, pero yo creo que es un portero muy interesante, es de 2004, muy joven y yo creo que puede dar el salto quizás a una nueva cesión, a un club más potente que el Eupen belga y desde ahí ya pasar al Chelsea. Yo creo que para mucho, para la envergadura que tiene y el buen juego de pies que tiene, para mucho y es lo principal en un portero, por mucho que el fútbol moderno requiera de otras facultades hoy en día también.
igual le queda un poquito pronto lo de ser el portero del Chelsea titular ya este próximo verano. Nos vamos hasta Argentina para señalar un lateral derecho que está empezando a sonar para equipos grandes. Ha sonado durante esta pasada semana, a finales de la pasada semana, y prometemos a nuestros oyentes, Bruno, que lo teníamos ya fichado desde antes, ¿no? A Agustín Giai, el lateral derecho o extremo derecho de San Lorenzo de Almagro, futbolista de 2004, que quizás por ese doble perfil, ¿no? Esa capacidad para jugar tanto de lateral como de extremo, por delante del propio lateral, pues tiene coherencia que haya sonado para el Atlético de Madrid, ¿no? Para jugar en ese esquema del Cholo con muchas veces 3 centrales, 2 carrileros. Bueno, yo creo que se adaptaría a la perfección. Me fijé en él durante el pasado Mundial Sub-20, era el lateral derecho de Argentina, era el capitán, y bueno, ahora está, durante este primer tramo de año, está rindiendo a muy buen nivel en la Copa de la Liga Argentina con el Ciclón. Futbolista que tiene 1 para 1, que es muy hábil a la hora de desbordar, también tiene esa capacidad para recibir bajo y filtrar pases. Le he visto alguna vez también haciendo ya el clásico movimiento de meterse dentro para recibir en zonas interiores. Bueno, yo creo que proyectazo de futbolista, 2004 y si me permites la expresión, con ese cancherismo propio de los jugadores argentinos que quieren ser futbolistas, ¿no? Que tienen hambre de hacer carrera. Yo creo que ese salto a Europa, no sé si al Atlético de Madrid o al club que sea, está garantizado para más pronto que tarde. Vamos a la pareja de centrales ya. Marco, no me habías avisado de la... Yo a ver, lo tenía visto y demás, pero no sabía que la pareja de centrales, entre los dos, son más jóvenes que yo. O sea, estamos hablando de 2 centrales de 17 años. Va, empezamos con el central por la derecha. Sí, estamos hablando de 2 centrales de 2007. Creo que la audiencia ya se estará imaginando quién es el otro. No creo que se imaginen quién es el primero, que se llama Luka Vuskovic, es croata y juega en el Radomiak de la Liga Polaca, cedido por el Hajduk Split. A ver, la situación contractual de este chico es curiosa, porque ahora mismo pertenece al Hajduk Split, efectivamente está cedido en la Liga Polaca, pero ya está pactado un traspaso para el verano de 2025 a los Spurs, al Tottenham, por 14 millones de euros. Bueno, es un futbolista de 1,93, diestro, tiene imán a balón parado, en el ofensivo está forrándose a goles en la Liga Polaca, el contexto es el que es, pero bueno, y también en materia defensiva yo creo que es un futbolista muy potente, sobre todo en juego aéreo, es lo que destacaría de él. Está jugando, pese a ser diestro, en perfil zurdo de central, lo que bueno, ya nos puede dar una idea de que con el balón en los pies tampoco se queda corto, y sobre todo, bueno, esa competitividad marca de la casa de los croatas, ¿no? Tiene solo 17 años, pero bueno, parece que una carrera muy bien medida. Se me escapa si cuando se haga efectivo ese traspaso a los Spurs en 2025 estará ya en disposición de competir en toda una Premier League, pero bueno, los Spurs ya se han asegurado su fichaje y a ver cómo lo gestionan, pero bueno, si no es dentro de 2, seguro que dentro de 3, 4 temporadas ya podemos verle en Premier League, para mí con pintaza de futbolista. Pintaza tiene Vuskovic, 17 años. Pintaza tiene también un futbolista que ya es internacional absoluto con España, la gente se lo imaginará, como dices, Marco, estamos hablando de Pau Cubarsí. Sí, pocas novedades vamos a aportar aquí, ¿no? Quizás esa pequeña evolución que yo creo que ha tenido desde que apareció, se le veían maneras desde el primer momento en el primer equipo. Quizás tenía, no sé si llamarle timidez, pero a la hora de duelar con delanteros potentes, con delanteros con envergadura, yo le veía un poco falto. Le recuerdo el partido de Balaídos con Strand Larsen sufriendo bastante, pero bueno, yo creo que es algo que con el paso de los partidos está corrigiendo y está siendo incluso ganador con futbolistas que son más grandes que él. Bueno, y a partir de ahí, las cualidades generales yo creo que las conoce todo el mundo y sobra comentarlas, ¿no? He hablado de proyectazos de futbolistas respecto a los anteriores compañeros del Once. Yo creo que estamos hablando de aquí hombre, hablando con reservas, va a crecer el futbolista, seguro que sí, pero estamos hablando ya de prácticamente una realidad.
Sí, sí. Aquí se destaca mucho, aquí en Barcelona, hay entrenadores en los que ha tenido y tal, que a pesar de no ser muy alto, los duelos los gana, y es verdad que se ha medido a gente muy, muy top en ese sentido, a Murici, a Sail Larin, a futbolistas, o Singen incluso en algún duelo le ganó en esa eliminatoria contra el Nápoles. A mí o sea, y le doy mucho valor a eso, porque eso no te lo esperas viéndole y lo tiene, pero lo que me alucina absolutamente es la salida de balón. O sea, es que es en conducción, son pases filtrados rasos y son pases en largo por arriba. Es que la gente decía, no, es una mezcla de Piqué y Puyol, que son palabras muy mayores, Marco, yo no me quiero ir ahí. Pero a mí con balón, a mí me parece como proyecto incluso mejor que Piqué, ya sé lo que estoy diciendo. Pero es que no me equivoco si hago la fotografía de Piqué a los 17 años y de Cubarsí a los 17 años, que como proyecto a mí en eso me parece incluso superior a Gerard Piqué, ya lo he dicho. Vamos. Podemos decir, Bruno, Sí. que en una pareja de centrales formada por Pau Cubarsí derecha y Mika Mármol izquierda, que me parece un jugador súper potente en esta materia que citas ahora, la salida. Yo creo que podríamos jugar de pivotes en ese equipo tú y yo, tranquilamente, ¿no? Es verdad. No haría falta. Zona de paso. Que por cierto, Marco, dejémoslo dicho también, a ti te gusta bastante también el compañero que ha tenido Cubarsí, que tiene muy buena, y a mí también me gusta, pero tú lo has visto más, que ha tenido en la selección española sub-17 durante mucho tiempo. Sí, a otro nivel, es de 2006, se llama John Martín, lo tengo aquí en la Real, ahora mismo ya un habitual en Primera Federación, titularísimo en el filial de la Real Sociedad, y bueno, es otro futbolista que va por delante de la edad que tiene, ¿no? Jugó Youth League esta temporada y parecía el padre de todos. Sí. John Martín, otro que podemos subrayar, aunque vamos, para entrar en este 11 hay que hacer merecimientos a un nivel pelín más alto, así que vamos a guardarlos ahí. Mosquera, Gasiorowski, no vienen malos centrales para la selección española para el futuro. Vamos a ver. Para el lateral izquierdo nos vamos a un futbolista que a mí me gusta un poquito más de central, Marco, pero lo teníamos que meter de alguna manera. Sí, tiene esa capacidad de jugar por la izquierda también Lucas Beraldo, el jugador del PSG. Bueno, digamos que viral durante esta última semana por su disposición al escuchar el himno brasileño, ¿no? Que lo hacía sonriendo y mirando al cielo. Bueno, tiene su explicación. Este chaval no había sido internacional con categorías inferiores de Brasil nunca, y ha tenido que llegar al PSG para debutar durante este último parón. Yo creo que además rompiendo toda clase de estereotipos, ¿no? Sobre todo el que apunta a la adaptación de los futbolistas sudamericanos que aterrizan en Europa y demás, sobre todo si juegan de defensas. Bueno, pues él se ha adaptado a las mil maravillas al equipo de Luis Enrique, aportando rendimiento inmediato. Alternando esas dos posiciones, actuando más por el flanco zurdo del eje, ¿no? De central izquierdo que de lateral, pero bueno, yo creo que aportándole sobre todo a Luis Enrique un perfil muy coherente con lo que es Lucho, ¿no? Para empezar, por esa doble capacidad de jugar tanto de lateral como de central, bueno, le permite jugar a Luis Enrique con esa salida de tres, que muchas veces es por la que apuesta el entrenador asturiano, defensa de 4, pero luego con el balón salida de 3. Y luego también, bueno, paliar esas carencias que se había podido encontrar el propio Luis Enrique en la plantilla del PSG a la hora de encontrar jugadores que den salida al balón, ¿no? Donnarumma, yo creo que no es un desecho de virtudes a la hora de jugar con el pie. Había futbolistas como Lucas, en menor medida Skriniar, bueno, que no tienen tanta capacidad para jugar desde atrás, y en ese sentido también Beraldo le da un salto de calidad importante al equipo francés. De 2003, Lucas Beraldo, que llegó este enero al PSG procedente del Sao Paulo por 20 millones de euros. Ayer fue expulsado, una expulsión para mí un poco rigurosa, bastante rigurosa en el partido del PSG, pero bueno, es lo que hay, que diría aquel. Vamos al centro del campo, empezamos con un viejo conocido de la Liga Española que la está rompiendo en Portugal. Sí, pivote del Oporto de 2002, además de enero de 2002, entra en el 11 por poquitos días, pero bueno, yo creo que Nico González bien lo merece. La verdad es que a mí la aparición de Nico en el Barça durante el verano de 2021 me pareció súper potente. Coincidió con la de Gavi, muchas veces se hacía pareja, ¿no? Se hablaba de los dos. A mí me convencía incluso más Nico, tengo que decirlo. Y bueno, tengo que decir también que últimamente se está viendo aquel
aquel Nico. Ha pasado ya prácticamente 2 años y medio. Bueno, en el Barcelona tenía ahí la figura de Busquets, las propias dificultades que ha pasado el equipo culé, pero bueno, después de ese paso cedido por Valencia, que tampoco se dio como él habría esperado, yo creo que en Oporto ha encontrado un contexto súper adecuado, ¿no? La verdad, no le he visto tantos partidos como tú, Bruno, pero bueno, la eliminatoria contra el Arsenal ya me parece reveladora de lo que está haciendo Nico en Portugal, y me consta que tú lo has visto todavía más partidos por la Liga Lusa. Yo solo le pongo un pequeño asterisco, y es que está jugando en un doble pivote, le están dando vuelo, él es el más liberado de los dos, el menos posicional, y Alan Varela a su lado está haciendo un trabajo espectacular. De hecho, está en la agenda de equipos ya muy importantes también el centrocampista argentino, que le vamos a ver seguro con la albiceleste en breve. Más nombres, vamos a ir completando el centro del campo. La segunda altura nos lleva hasta Italia. Eso es, Giovanni Fabián, de 2003, del Bolonia. Está jugando precisamente ahí, en una segunda altura, con Freuler por detrás. Un jugador que se formó en la cantera del Inter, que el año pasado estuvo cedido en segunda división italiana, en la Reggina, y bueno, que ha encontrado en el contexto de ese Bolonia-Molón, ¿no? Pues un ámbito para expresarse como lo está haciendo. Internacional sub-21 con Italia, ha hecho gol en este último parón. Con el Bolonia lleva 5 y 2 asistencias. Yo creo que cifras más que correctas, y sobre todo, bueno, esas características, ¿no? de futbolista bastante moderno, en el sentido de interior, con buen manejo de balón, pero también mucha envergadura, capacidad de soltarse, de llegar a área rival. Futbolista para apuntar. Giovanni Fabián, me lo recomendabas tú, a raíz de ahí le he visto un par de partidos, un par de cachos largos, y la verdad es que es súper interesante. Jugador con muchísimos recursos, que cuando pisa el área lo hace para hacer daño, generalmente, que tiene posibilidad de meter último pase, bastante dinámico, jugador bastante interesante. En esa tercera altura nos queda un futbolista que por vergüenza torera en algún momento teníamos que acabar metiendo, aunque es casi más élite que un jugador de futuro, evidentemente, Marco. Sí, la verdad es que Florian Wirtz del Leverkusen es de 2003, y por lo tanto por edad tiene que entrar, y hombre, en alguno de la temporada había que meterle, ¿no? Recuerdo que en el primero, en el de agosto, incluimos a un tal Jude Bellingham, ¿no? Explicando aquel día que, bueno, que a los futbolistas así muy mainstream que los íbamos a dejar un poco de lado porque ya tienen cobertura suficiente, ¿no? Pero bueno, el marzo de Leverkusen, pues bien merecía meter a un Florian Wirtz, que también ha estado a un gran nivel con el equipo de Xabi Alonso. Ese doblete que está tan a mano, ¿no? Con Bundesliga y Copa, en la que son favoritos, están en semifinales, y sobre todo, bueno, Wirtz haciendo de Wirtz, ¿no? Un futbolista que le incluimos en tercera altura del centro del campo, pero que, bueno, que tiene zonas de influencia muy distintas, ¿no? Te puedes jugar desde de falso 9, de falso extremo. Bueno, un futbolista muy, muy líquido, al que nosotros situamos en la tercera altura del centro del campo, porque tenemos que subrayar que sobre todo ya no solo por su calidad, sino por su inteligencia, tiene la capacidad de adaptarse a zonas del campo bastante variables. Todo dicho del futbolista del Leverkusen. Vamos con el extremo derecho, nos vamos hasta la liga neerlandesa para destacar un futbolista africano que de hecho acaba de llegar, llegó el pasado verano a Países Bajos. Eso es, Yakuba Minté, de 2004, jugador de Gambia, estuvo en la Copa de África en enero, pertenece al Newcastle. El Newcastle fue en verano al Odense danés. Bueno, yo creo que a la hora de hablar del Odense, Bruno, es una prueba de veteranía de oyentes, ¿no? Los que nos suena el Odense es que tenemos unos años, sí, de aquella sí. mítica eliminatoria contra el Real Madrid de Copa de la UEFA. Pero bueno, el caso es que Minté jugaba en el Odense, lo fichó el Newcastle por 8 millones de euros, y lo cedió al Feyenoord. La verdad es que inicio de temporada con sus apariciones, pero complicado en cuanto a participación, porque no tenía sitio en el 11 titular, y justo en el primer partido de marzo le hizo 2 goles Minté al Almere, un equipo de la zona baja de la tabla de la Eredivisie, y desde entonces se ha ganado la titularidad. Durante el último mes ha hecho 4 goles y una asistencia. Es un jugador zurdo que juega por banda derecha,
Y me parece que más allá de ese punto de partida, ¿no? Es muy completo, ¿no? Tiene capacidad tanto para pedirla al pie como para pedirla al espacio, y cuando recibe al pie tiene también la capacidad tanto de tirar diagonales interiores como de irse a línea de fondo con pierna mala, que en este caso sería a la derecha. Porque tiene una jugada bastante clásica en los futbolistas de este perfil, que es la conducción, digamos que en paralelo a la línea de fondo por la frontal del área para buscar la rosquita con la zurda al palo largo, y así ha hecho varios goles con el Feyenoord. De momento, habiéndose ganado la titularidad durante el último mes y ofreciendo muy buenas sensaciones. Yacouba Minté, futbolista de Gambia del 2004. Nos vamos a la posición de extremo por la izquierda, en este caso nos vamos a Alemania. También estaremos en Alemania con la posición del falso 9, pero ahora para un club bastante más mainstream y top. Sí, Mathys Tel, francés de 2005. El año pasado ya tuvo sus primeras apariciones con el equipo de Múnich. Bueno, entonces no estaba Harry Kane, ¿no? Yo creo que la presencia del inglés en plantilla y en el equipo condiciona mucho la posición de Tel, que está teniendo que jugar por izquierda y ganando poco a poco protagonismo con Tuchel, ¿no? Esta temporada, hasta el punto de que sus cifras ahora mismo son buenas: 8 goles, 4 asistencias. Bueno, un jugador de la cantera del Stade de Rennes, ¿no? Con eso queda mucho dicho, porque es un club que trabaja muy bien con la factoría de futbolistas. Fichado por el Bayern en verano de 2022 por 20 millones. Y bueno, pues haciendo gala de ese perfil que el oyente ya puede imaginarse, ¿no? Un jugador de banda, o sea, que está actuando en banda, diestro, que tiende a pisar mucho carril interior, a dejar la banda para el lateral, y que producto de todo eso está haciendo las cifras que está haciendo. Y nos quedamos en Alemania, pero nos vamos hasta la segunda división, Marco, para la figura de ese falso 9, si se quiere, ¿eh? Sí, a ver, que nadie se me enfade, porque seguro que tenemos oyentes que son aficionados de equipos de segunda división, española, también porque está la Championship, que es una categoría de la que se habla mucho, y hombre, yo creo que por nivel sí que es la mejor segunda división de Europa, pero a mí la que más me mola es la alemana. Yo creo que son equipos, pues tienen equipos muy característicos, sí. ¿No? Hay propuestas futbolísticas que molan, sobre todo dentro de esa tendencia alemana de los últimos años de presiones altas, salidas de balón estrambóticas, bueno, cosas muy molonas en la segunda alemana, que tiene como líder al St. Pauli. Pero bueno, nosotros nos vamos al Nuremberg a hablar de Can Uzun, que es un... Tú lo has dicho bien, ¿no? Has dicho falso 9, que íbamos a tener en el 11. Es turco, puede actuar también como media punta. Le ponemos arriba y, bueno, yo creo que buena complementariedad con Florian Wirtz, ¿no? Pueden ir ahí permutando posiciones y volviendo loca a la zaga rival. Me lo recomendabas tú el otro día a Can Uzun, Bruno. Sí. Le he visto highlights. Bueno, muy buena pinta, la verdad. Vamos a ver dónde termina, pero de momento apunta. De hecho, es que se acaba de ganar la titularidad. Hacemos una pequeña trampita, vamos a decirlo así, Marco y yo, porque él puede jugar de falso 9. Ha jugado alguna vez en esa posición, que no le sería del todo nueva. Pero básicamente lo que es un media punta. Es un futbolista que en espacios reducidos, a pesar de que tiene buena envergadura, sorprende, que te saca en recursitos, regates, de repente una croqueta, el pie a pie que dicen en Argentina, lo hace mucho y lo hace muy bien, tipo Musiala, para que la gente nos entienda, porque tiene también las piernas muy alargadas. El disparo desde la frontal, ese disparo con rosca al palo más alejado, lo domina también muy bien. Domina bastante bien la pierna izquierda, a pesar de que no la use demasiado cuando le toca hacer alguna acción con la zurda. Es bastante completo y bueno, tiene 1 contra 1. Es que es un futbolista muy completo. Seguramente en segunda división no debe haber muchos futbolistas tan jóvenes y con tanto talento como Can Uzun. Pues ha quedado una sección completita. Marco, la semana que viene más, que tenemos previa de Europa League y de Conference. Un abrazo, agur, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Ya me perdonaréis, hemos hecho el episodio más largo de la temporada, pero bueno, creo que valía la pena por charlar con Axel tranquilamente de su libro, por charlar tranquilamente con Veljko Paunovic
y por ir contando, analizando tranquilamente y al detalle, de hecho, todos los temas interesantes que hemos ido tratando de este fin de semana y también el 11 ideal. Nosotros nos vamos escuchando a Xabi Alonso. Creo que una decisión, ahora lo voy a explicar, creo que inteligente. Se queda un año más al menos en Leverkusen. At this moment I feel that this is the right place for me to be, to develop as a coach. I am a young coach, but right now I feel that this is the right place, and I have to thank the management, the club that has been really supportive. I feel really respected by all the departments. Elige quedarse teniendo otras ofertas importantes, que si Bayern, Liverpool, eso seguro, y seguro que otros equipos en Europa, pues Xabi Alonso decide quedarse en el Leverkusen. Creo que la patata caliente de ser el entrenador de después de Klopp en Liverpool iba a ser fastidiada, así que por ahí creo que es inteligente. Ir al Bayern justo ahora, después de ser campeón con el Leverkusen, hubiera quedado un poco rarete, un poco feo. Pero bueno, es mi visión. Creo que va a seguir aprendiendo y eso es muy importante para Xabi Alonso, y tenemos un entrenadorazo en ciernes. Ahora sí, nosotros nos vamos. La semana que viene más Play Fútbol con previa de Champions y mucho más. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.